Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Una vez más, a través de este programa, una voz en el desierto trayendo una palabra de salvación y de restauración para vuestra vida. Hoy con el título Útil o Inútil. Pasamos como referencia en el libro de Filemón. Tenemos un texto que nos va a llevar al tema tan importante en esta noche. Filemón capítulo 1 del 10 al 11. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Estamos hablando de una de las cartas más hermosas en el Nuevo Testamento. Estamos hablando acerca de la carta del apóstol Pablo a su amigo Filemón. Había una fraternidad hermosa, una sucesión donde Filemón había conocido al Señor a través del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo ahora estaba preso, y estando preso se encuentra con alguien que Filemón tenía como esclavo. Era Onésimo. Pablo le escribe a Filemón y le recuerda toda la hermandad que había. Le recuerda también toda la fidelidad que él tenía hacia el Señor. Y le pide a Filemón que reciba a su hijo Onésimo. Y decía a su hijo Onésimo porque lo había engendrado en las prisiones. Es decir, que Pablo le predicó a Onésimo y Onésimo creyó en Jesús. Onésimo aceptó a Cristo como Señor y Salvador, abrió su corazón y el Espíritu Santo comenzó una obra preciosa. Ahora el apóstol Pablo le escribía a Filemón y le decía, recíbelo, porque ahora es alguien que es muy útil a ti y útil también a mí. Nos llama la atención que Pablo dice que en otro tiempo Onésimo era inútil para Filemón. Un esclavo es alguien que es bien útil en lo natural, pero en lo espiritual, como hablaba el apóstol Pablo, no tenía la utilidad para Dios y para su obra. ¿Qué significa eso? Esto lo que significa es que en Cristo Jesús nosotros podemos ser útiles. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida, ocurren cosas maravillosas. En primer lugar, Dios perdona nuestros pecados, Dios nos justifica, Dios también nos recibe como sus hijos adoptivos y algo bien importante, Dios nos santifica. Dios nos santifica a través de su palabra y también a través del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre con esto? Es que Onésimo, antes de conocer a Jesús, era inútil para Dios y también era inútil para el apóstol Pablo. E inclusive, para la vida de Filemón, ese tiempo espiritual, Onésimo era inútil, pero ahora Onésimo había recibido a Jesús. Ahora Onésimo había recibido la salvación. Ahora Onésimo estaba en el proceso de santificación que solo Dios puede hacer en un hombre para que ese hombre pueda cambiar su estatus de inutilidad a ser muy útil al Señor y también en su obra. Vemos que el pecado en nuestra vida, el pecado en la vida del hombre, hizo que el hombre fuera inútil, porque el pecado es su separación entre un Dios santo y un hombre pecador. Por eso es el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de los romanos que dice así, Romanos capítulo 3, del 11 al 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fue el pecado el que pudo hacer separación entre Dios y el hombre pecador, aún el hombre que no ha sido perdonado ni justificado, ni aceptado como el Hijo de Dios, como aquel que puede recibir, Dios lo recibe como hijo, no puede ser útil para él. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, algo ocurre en nuestra vida y es que nosotros entramos en ese proceso de Dios, proceso de santidad, proceso de santificación, porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere usar al hombre, pero un hombre que se aparta para Él, un hombre que vive en santidad, un hombre que puede estar en el proceso de la santificación a través de la palabra y a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, le dice la voluntad de Dios para el hombre. Le dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si Pablo deja claro que la voluntad de Dios es que el hombre vive una vida en santidad. También puede escribir a los tesalonicenses y le dice, Dios no quiere que vivamos en iniquidad.
Dios quiere que vivamos en santidad. Y a través de la santidad y esta relación con Dios podemos estar aptos ¿para qué? Aptos para ser útil. Porque lo que significa ser útil es estar apto. Lo que significa ser útil es esa persona que trae provecho, es esa persona que trae beneficio, es esa persona que está capacitada para poder desarrollar una actividad específica. Solamente en Cristo Jesús, solamente en Dios, el hombre puede recibir ese estatus de estar listo y también capacitado para servir a Dios y aún para ser útil en las manos de Dios. Es bien importante que entendamos eso. Sin Cristo no somos útiles, somos inútiles. En Cristo Jesús el hombre puede ser útil, apto, capacitado para ser un siervo de Dios, un hombre de bien sobre la tierra y extender el reino de Dios hasta que Cristo venga. Es bien importante. ¿Por qué? Porque hay un llamado a la santificación. Dice la palabra de Dios, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia dice que Dios es santo y nos está llamando a vivir en santidad. Dice la palabra, ser santo porque yo soy santo. Por eso es también que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le enfatiza y le enseña la importancia de vivir una vida en santidad. La importancia donde la santidad nos lleva a ser útil y nos lleva a poder ser usado de parte de Dios. Pablo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, del 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. En este mundo hay personas que tienen un uso honroso, pero hay otros que tienen un uso vil. Aquella persona que ha recibido a Cristo y está en esa santificación, separado del pecado y buscando a Dios, va a tener uso honroso, porque va a exaltar el nombre de Dios, va a establecer el nombre del Señor, va a establecer el reino de los cielos. Aún va a ser usado por Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es importante entender que no solamente Dios nos ha salvado para que tengamos una vida eterna, sino que también Dios nos ha salvado, nos ha libertado, nos ha santificado para podernos usar. Útil o inútil. Le decía Pablo a su amigo Filemón, recibe a mi hijo Onésimo porque ahora te es útil. Antes era inútil. Antiguamente era muy útil como esclavo, pero ahora, siendo un esclavo, Onésimo había recibido al Señor, iba a ser útil a Dios y también le iba a ser útil a Filemón. Hoy Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad, porque viviendo una vida en santidad podemos ser útil a Dios. Pero no solamente útil a Dios, sino también podemos hacer útil a los siervos de Dios. Es muy importante porque hay hombres llamados por Dios, pero también hay un pueblo que se prepara, un pueblo fiel que puede estar unido al liderazgo para extender la obra de Dios hacia adelante. Quizás hoy tú no has recibido a Jesús, recibe a Jesús como Señor y Salvador. Quizás hoy te has apartado, te has enfriado, acércate a Cristo, búscale, porque en comunión con Él y en el proceso de santificación, ahí Dios va a santificar tu vida y te va a dar dones y talentos para que tú le sirvas. Y vas a ser compañía de hombres de Dios. Vas a ser escudero de aquellos que Dios ha llamado al ministerio y vas a ser muy útil a los hombres de Dios y al mismo Señor. Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Años atrás, Marcos había sido un tropiezo para lo que fue el campo misionero. Por X motivo, Marcos se pudo quedar atrás. Por X motivo, Marcos regresó en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero sin embargo, cuando Bernabé y Pablo quieren comenzar el segundo viaje misionero, dice la palabra de Dios que Bernabé quiere llevar a Marcos nuevamente. Y dice la palabra que es Pablo el que le dice a Bernabé, no quiero que vaya Marcos, porque Marcos fue tropiezo, porque Marcos pudo regresar. Y dice la palabra que hubo entre Pablo y Bernabé
una gran contienda. Algo que fue significativo porque la decisión fue que pudiese salir Bernabé con un acompañante y que Pablo iba a salir también con otro acompañante. Pablo salió con Silas a la hora del ministerio. Y al pasar de los tiempos, vemos un Juan Marcos que puede ser restaurado, vemos un Juan Marcos que también está santificado, aún listo para la obra. Entonces es el apóstol Pablo que le dice a Timoteo: tráeme a Juan Marcos. Los días han pasado, pero ahora veo que me es útil al ministerio. Quizás ayer tropezaste, caíste, pero si eres restaurado, eres fortalecido en Dios, Dios te va a levantar para que tú puedas servirle, tú seas útil, pero que también tú puedas ser aquel hombre que puedas caminar, aquella mujer que puedas caminar con siervos de Dios, mujeres de Dios, y juntos como compañeros extender el reino hacia adelante. Así que hoy Dios nos está llamando a ser útiles, no a ser inútil. Deja el pecado, apártate del pecado, porque Él va a traer a nuestra vida que seamos hombres inútiles para Dios, pero limpios y santificados. Vamos a servirle al Señor. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos servirle. El propósito de Dios es que nosotros podamos extender el reino de Dios hacia adelante. ¿Por qué? Porque Él nos está llamando. Y nos está llamando a que nosotros le sirviésemos. Hay una parábola que habla acerca de un siervo útil y siervos inútiles. Y una parábola que habla acerca de poder multiplicar los talentos. Habla acerca del servicio. Y el Señor deja bien claro que aquellos que no están preparados no van a ser útiles, sino van a ser inútiles. Además, da también por sentado el fin que puede esperarle al hombre que es útil al Señor, pero también el fin que puede esperar al hombre que va a ser inútil al Señor. La parábola está ahí en el libro de Mateo, capítulo 25, del 14 al 30, una palabra hermosa. Usted la conoce, y si no la conoce, yo voy a parafrasearla en esta hora. Jesús llama a 3 personas y le da a una persona le da 1 talento. A la segunda persona le da 2 talentos. A la tercera persona le da 3 talentos. Le dio conforme a la capacidad de cada uno. Porque verdaderamente cada uno de nosotros tiene una capacidad delante de Dios. Y conociéndolo a Dios, Dios, según nuestra capacidad, nos entrega. Ahora, aunque entregó 1 talento a uno, 2 talentos al segundo y 3 talentos al tercero, también les digo lo mismo a los 3. Porque, ¿qué les digo? Multipliquen, porque yo voy a salir y cuando yo regrese, yo quiero ver la multiplicación de los talentos que yo le entrego. El que tenía 3 talentos lo trabaja, lo multiplica, es valiente y obtiene también otros 3 talentos. El que tenía 2 talentos dice que trabaja, lo multiplica, confía en Dios y obtiene otros 2 talentos. La Biblia habla de que el que tenía 1 solo talento, dice la palabra, que tiene temor. Aún conociendo a Dios, esconde el talento y al pasar el tiempo el Señor viene a pedir cuenta acerca de lo que Él le entregó a estos 3 hombres y también cómo lo multiplicaron. La cosecha le pertenece al Señor. El Señor es el único que puede recoger una cosecha sin sembrar, pero todos nosotros tenemos que sembrar para poder cosechar. Dice la palabra del Señor que cuando le presentó el hombre que tenía 3 talentos, dice la Biblia que ese hombre se acercó y le dijo: Señor, tú me diste 3 talentos, pero aquí hay 3 más, 6 talentos. El Señor dice: ven, buen siervo fiel, sobre lo poco tú has sido fiel, sobre lo mucho yo te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Viene el hombre que le entregó 2 talentos y le dice: Señor, me diste 2 talentos, pero aquí hay 2 talentos, hay 4. El Señor se le acerca y le dice: ven, buen siervo fiel. Sobre lo poco tú has sido fiel, sobre lo mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice la palabra que vino el hombre que le dio 1 solo talento y cuando se le acerca le dice: Señor, tú me diste 1 talento y aquí está lo que tú me diste. Yo sé que tú eres recto, yo conozco que tú cosechas a donde tú no siembras. Y algo más le dijo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: tú me conoces, pero ¿sabes qué? Tú has sido inútil. Porque tú deberías tomar el talento y aún pudiendo llevarlo al banco, el banco daría impuestos, daría intereses y eso sería mi ganancia. Por lo tanto, tú fuiste vil. Por lo tanto, tú fuiste un hombre necio. Y dice la palabra
que tomando el talento se lo entregó al hombre que tenía más talento. Porque dice la palabra que el que tiene se le dará. Y aun aquel que no tiene lo que debería tener, se le quitará. Y el Señor habla claro con respecto a ser útil o a ser inútil. El Señor habla claro con aquellos que pueden servirle al Señor y siendo útil son capaces de multiplicar lo que Dios le da. Pero los inútiles, dice la palabra, en vez de multiplicar lo que Dios le da, pierden lo que Dios le da. Dice la palabra del Señor, que le pudo el Señor decir claramente en Mateo 25, del 28 al 30. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y aquel que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El ser útil al Señor es vivir una vida en santidad y servicio de Dios. Pero el ser inútil es aquella persona que no viviendo una vida en santidad no puede multiplicar talento y también le es quitado y es separado de Dios para siempre. Dios no solamente nos libertó para vivir una vida en santidad y en bienestar sobre la tierra, sino que Dios nos libertó para que viviéramos esa vida, pero que nosotros pudiésemos servir al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 1, 74 y 75. Decía este varón Zacarías cuando profetizaba acerca de la bendición que Dios le había dado, que librado de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Así que Dios nos llama a vivir en santidad, Dios nos llama a vivir en el temor de Dios, pero Dios nos llama también a servirle, a trabajar en su obra, a multiplicar los talentos que Dios nos ha dado. Los días que estamos viviendo son los días finales, el entretenimiento, el afán, la ansiedad, los temores, el miedo, aún la duda, la apostasía. Muchas veces viene a nuestra vida el pecado. El obstáculo hace que nosotros no le sirvamos al Señor. Pero un pueblo agradecido, un pueblo en santificación, un pueblo que también está siendo útil al Señor, le va a servir al Señor. Y va a ocurrir algo muy especial. Y es que aquellos que estén sirviendo al Señor y son útiles, estos hombres van a estar velando. Muchos van a estar durmiendo, pero algunos, dice la palabra de Dios, que van a estar velando. Y esos que estén velando van a partir con el Señor. Van a tener sus lámparas arregladas. Va a ser la iglesia que tiene las lámparas arregladas y también tiene aceite en la vasija. Porque es el Espíritu Santo que nos lleva a servirle. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para testificar. Por lo tanto, es el Espíritu de Dios que también nos santifica y nos lleva con poder a serle útil. Y cuando Él venga, nos va a hallar. ¿Y nos va a hallar cómo? Nos va a hallar sirviéndole. Y dice la palabra del Señor que vamos a ser levantados con el Señor. Lucas 12:37 dice: bienaventurados aquellos siervos de los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Dios nos está llamando en esta década a que nosotros santifiquemos nuestra vida. Dios nos está llamando en esta década a que nosotros podamos estar en santidad y serle útil al Señor. Porque en el tiempo que no conocíamos al Señor éramos inútiles, pero desde que le conocimos y estamos en el proceso de santificación y somos siervos útiles, Dios nos bendice, establecemos el reino de Dios y somos de bendición a aquellos siervos llamados por Dios. Hoy Dios te está llamando, deja el pecado, abandónalo, que te vuelvas a Él. Hoy Dios te dice, yo te restauro. Hoy Dios te dice, no quiero que tú estés convencido, quiero que estés convertido, porque si tú estás convertido, Él te va a restaurar. Si tú estás convertido y usas su palabra en tu boca, Él te va a afirmar. Hoy Dios está llamando a una iglesia que esté velando, una iglesia que esté firme, una iglesia que esté enfocada, porque la venida de Cristo está a las puertas. Una iglesia que esté firme y trabajando hasta que Él venga. Y cuando Él venga,
partiremos con Él. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Una exhortación para mi vida, una exhortación para tu vida. Cierra tus ojos, oramos para que Dios nos fortalezca y oramos para que el proceso de santificación continúe en nuestra vida, apartando todo lo que no le agrada a Dios, llenándonos del Espíritu Santo y proyectándonos en la obra del Señor. En el nombre de Jesús, oro por ti. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad que me das de transmitir tu palabra. Señor, aquellos que están mirando este video, Señor Dios, Señor, yo te ruego que tú les hables. Espíritu Santo, que tú les toques. Señor, toda práctica de pecado, Señor, sea abandonada. Señor, llega al corazón, liberta. Señor, que podamos hacer compromiso de amarte, de servirte. Señor, entrar en el proceso de la santificación, en el estado de la santidad. Señor, donde tú a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo santifica nuestra vida y nos lleva de ser inútiles a ser hombres y mujeres útiles para ti. Bendice a aquellos que miran, capacítalos, Señor, que ellos sean hombres útiles, mujeres útiles a la obra. Y aún levanta, Señor, en esta noche, escuderos, hombres que se unan a ministros y sean fieles, cubriéndole y también ayudándole. Señor, te pido que podamos estar preparados sirviéndote. Seamos hombres y mujeres que multipliquemos nuestro talento. No lo escondemos, no vamos a esconderlo, sino a multiplicarlo. No seamos inútiles, sino hombres útiles, Señor. Mujeres útiles para la obra de Dios. Bendícenos, fortalécenos y te pido que tú nos ayudes. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gracia en esta hora. Amén y amén. Sé útil, no seas inútil. Y de esta manera esperamos al Señor. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo.